Hola chicos, pues seguimos con el tema de gases. Hoy vamos a ver absorbedores. Vamos a hablar de ellos. Antes de iniciar tenemos que ver un tema pequeñísimo que no tocamos en los temas introductorios y es muy importante, y es la caída de presión. La caída de presión pues va a ocurrir cuando tengas un fluido, ya sea un líquido o ya sea un gas, y va a ocurrir dentro de un conducto, y esto es cada que atraviesa algún elemento de nuestro sistema, dígase un codo, un equipo filtrante, lo que sea que atraviese va a ocasionar que el fluido vaya más lento, lo va a ir frenando. A esto se le llama pues caída de presión, y la idea es que la caída de presión no sea muy grande porque tú necesitarás meterle mucho más fuerza a tu fluido para que éste atraviese todo el sistema. La idea es que la caída de presión sea muy baja, o bueno, dependiendo, habrá algunos casos en los que no quieres que llegue al otro lado, que será muy raro, pero sí puede haber un caso. Pero si tú quieres que atraviese todo tu sistema, pues tiene que tener una presión tal que te permite llegar al otro lado. Si tú pones muchos componentes, es altamente probable que tu gas no llegue al otro lado, y entonces pues tendrías un problema serio. Muy bien, pues entonces ahora vayamos a lo que nos interesa, la absorción y la adsorción. Nosotros como ingenieros ambientales hemos tenido una formación, así como ustedes ya han visto los incineradores aplicados a los residuos sólidos, o bueno, la gran mayoría de ustedes ya lo habrá visto. Ahora hablemos de la absorción. Vamos a tener dos términos muy similares, yo se los menciono rapidito aquí, vamos a ver cada uno con detalle y cómo se aplica a los gases, ¿vale? La absorción tiene que ver con la adherencia, es solo en la superficie. Por otro lado, la absorción tiene que ver con, pues, vamos a tener una parte, ya sea un soluto y un solvente. El soluto es lo que se va a disolver y el solvente es el que, pues, disuelve, ¿no? Absorbe en este caso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos sal en la comida, pues esa se va a absorber por la comida, ¿cierto? No la vas a tener solo en la superficie de las papas. Sí, cuando la pones, la viertes afuera, pero eventualmente se va a meter en la papa y la papa va a saber a sal. Igual cuando te preparas un té y le agregas azúcar, o cuando te preparas un café y le agregas azúcar, pues esta va a ser absorbida por la infusión por el agua que va a tener el café y el azúcar. Y pues esto, pues tal vez les ayude a entender mejor la absorción. Casi siempre se usa el ejemplo de una esponja para lavar, pero esa tiene que ver más con la absorción, porque la esponja es un medio muy poroso en el que alrededor de la esponja, pues por esos hoyitos se va pegando el agua y se adhieren a ella. Por eso es que a veces es tan complicadito este tema de la absorción, pero pues en general espero que les haya quedado claro. Ok, ¿cómo llevamos esto al control de la contaminación atmosférica? Imagínense que ustedes están en una empresa, y esta empresa pues va a tener alguna corriente de gas que va a estar contaminado, ya sea con uno o más pues contaminantes en esta corriente de gas. Y pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratarlo con un líquido, ¿no? La idea es que los contaminantes que estén en la corriente gaseosa pasen al líquido y después tratar el líquido. ¿Cuál es la condición más importante en esta solubilidad de los contaminantes en el líquido? Bueno, pues la velocidad de transferencia de el gas, o bueno, de los contaminantes de la fase gas a la fase líquida. Y esto pues se va a determinar mediante procesos de difusión que van a ocurrir de la interfaz de gas a la interfaz líquida.
Existen muchos factores que intervienen en la absorción. Una de ellas es la difusión. Si ustedes recuerdan en fenómenos de transporte ya habrán visto qué es la difusión. Bueno, imaginen que por ejemplo tenemos una mezcla de aire con dióxido de azufre y lo ponemos en contacto con el agua. El dióxido de azufre es altamente soluble en agua y las moléculas que entren en contacto con la superficie del agua se van a disolver con bastante rapidez. Pero las moléculas de dióxido de azufre se van a dispersar a través de la fase gaseosa y solo van a quedar disueltas en el agua las que estén en contacto con el agua. Las que estén en la fase gaseosa, pues mientras no se estén difundiendo a través de la fase gaseosa y no llegan en contacto con el agua, pues nunca se van a disolver. Lo que es peor es que si nosotros tenemos ya en la superficie del agua dióxido de azufre y este comienza a disolverse en la otra cantidad del agua, en el agua que está hacia abajo, pues vamos a tener agua que esté disponible para comenzar a disolver el dióxido de azufre que entre en contacto. Es decir, que vamos a tener un proceso de difusión en la parte gaseosa y otro proceso de difusión en la parte acuosa. Es decir, que la velocidad de absorción va a estar determinada por las velocidades de difusión tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Les voy a poner un ejemplo burdo. Imagínense que están en el metro y hay un tumulto de gente esperando a que llegue el vagón. Cuando el vagón llega, entra la gente, pero se queda solo en la puerta, no se distribuye en los pasillos, solo se quedan en esos huequitos que están en la puerta. Y pues, ¿qué va a pasar? Que no va a entrar la cantidad de gente que podríamos esperar, sino que entra solo una parte. Lo mismo ocurre aquí. Vamos a tener, por ejemplo, el dióxido de azufre, que si no se difunde correctamente o con suficiente velocidad en el agua, pues no vamos a tener una velocidad de absorción muy alta. Y estas van a estar pues por muchos factores. Temperatura, presión, bueno, ya veremos más adelante. El equilibrio es otro factor extremadamente importante a tener en cuenta cuando hablamos de sistemas de absorción. Para meternos en este tema les voy a contar una anécdota y es que también he impartido la UEA de Taller de Residuos Sólidos Urbanos y Suelos e intentamos preparar sulfato ferroso 1 normal. Les explico qué pasó. El manual tiene algunos errores que no nos hemos metido con detalle a revisar y la norma te decía que para preparar sulfato ferroso 1 normal tenías que preparar 1 litro. Ustedes saben que para preparar 1 litro a veces, y más en este taller que son muy pocos alumnos, pues no vale la pena. Entonces dijimos, vamos a preparar en lugar de 1 litro 250 mililitros. Pues el manual tenía un error, para no hacerles la historia grande, y en lugar de pesar lo que teníamos que pesar, que era algo así como 50 gramos, terminamos pesando 59 gramos. Digo, 69 gramos, como 20 gramos de más. Y cuando lo intentamos disolver, pues sí se disolvía, pero después se precipitaba. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues teníamos una solución sobresaturada y al tener una solución sobresaturada, pues teníamos una parte que sí estaba diluida y otra parte que estaba precipitada. Y no importaba cuánto lo agitaras, ibas a tener una fracción que se iba a precipitar porque tenías exceso. El equilibrio químico es cuando tú tienes cierta cantidad que se absorbe y al mismo tiempo que se está absorbiendo se está desorbiendo, estás liberándolo, pero llega a un punto en el que está a la misma velocidad. Entonces, lo mismo que absorbe es lo mismo que desorbe y pareciera que no ocurre nada, que la reacción es cero, que ya no pasa nada, y esto es llegar al equilibrio. Entonces, la velocidad a la que el contaminante se difunde en un líquido absorbente dependerá de la desviación del equilibrio que se mantenga. La velocidad del equilibrio va a depender esencialmente de la velocidad de difusión del contaminante a través del gas que no ha sido absorbido y a través del líquido absorbente.
Es decir, vamos a tener el contaminante que está en la corriente de gas y el contaminante que está siendo absorbido y el que está siendo desorbido. Hablemos ahora de otro factor que es la transferencia de masa y pues vamos a tener que la velocidad a la que se transfiere la masa contaminante de una fase a otra va a depender de la transferencia de masa o el coeficiente de transferencia de masa, y esto va a ser una relación entre la cantidad de masa que se transfiere con la fuerza impulsora. Es decir, cuando tengamos una solución menos diluida, el soluto se va a disolver con mayor velocidad a cuando tengamos una solución más saturada. Va a ser más lento. Mientras más saturada tengamos la solución, más lento se va a tornar el proceso. No sé, se me ocurre que muchos de ustedes ya llevaron el taller de análisis de calidad del agua y vieron cómo preparamos la solución de hidróxido de sodio. Cuando preparamos hidróxido de sodio con una concentración baja, cuando lo preparamos a 0.1 normal, pesas el hidróxido, lo disuelves en agua, es súper rápido, muy fácil. Pero cuando tú preparas la solución concentrada de hidróxido de sodio, esa cosa se calienta horrible y comienza a ser muy difícil su disolución, no se disuelve tan fácilmente. Entonces, mientras más soluto agregues al solvente, más complicada va a ser la solución del soluto en el solvente. Ahora, debemos esperar que si tenemos una solución muy diluida y tenemos una solución muy concentrada, es fácil ver que la solución saturada, la concentración del soluto de la solución concentrada, va a pasar a la solución diluida mucho más rápido. A esto le llamamos fuerza impulsora, es decir, que de forma natural el soluto se va a pasar a la zona más diluida para que queden a la misma concentración. La velocidad a la que se transfiere esta masa va a depender en gran medida de las características de difusión tanto de la sustancia difusora como del medio. Ahora sí, hablemos de los principales equipos de absorción de gas que se pueden clasificar de la siguiente manera. Columnas empacadas, y estas funcionan en una operación continua. Las columnas de placa, que son operaciones por etapas y pueden ser una mezcla de estos dos o con pequeñas diferencias. Vamos a tocar algunos. Y la torre empacada pues es un dispositivo empleado en las operaciones de transferencia de masas y se ponen en contacto continuo con dos fases. Ok, hablemos más de las columnas empacadas o columnas a contracorriente. Sé que estas les parecerán conocidas. Si ustedes ya llevaron el taller 2 de agua, sabrán que son muy similares a las columnas empacadas del tratamiento de aguas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que allá son absorción. Aquí estamos hablando de absorción. La absorción allá pues tenemos un medio con un tamaño con una superficie muy grande, por lo regular carbón activado o algunos materiales muy porosos, y la idea es que el agua contaminada entre por ahí y los contaminantes se atoren en los poros y que salga el agua limpia. Aquí tenemos una diferencia muy sutil y lo que tenemos es que el gas va a entrar a nuestra columna, va a estar en contacto con el líquido y el líquido va a arrastrar los contaminantes que tenga el gas. Después vamos a recuperar el líquido y le vamos a dar un tratamiento posterior. Aquí les pongo un diagrama y les enseño cómo está constituido una columna empacada a grosso modo. Desde luego que hay diseños distintos, pero este es el principio. Y vamos a tener pues la entrada del líquido o del agua. Antes de eso vamos a tener el eliminador de arrastre o el separador de partículas, y este separador de arrastre o separador de partículas se instalan sobre la entrada del líquido o cerca de la entrada del líquido, y la idea es recolectar las partículas que o salgan del gas para que no salgan con partículas o que el agua no meta partículas a nuestro sistema. Por lo regular son de 100 milímetros de espesor y pueden estar hechos de alambre, teflón, polietileno o cualquier otro material, por lo regular en forma de malla, en forma de criba, para que pues colemos las partículas, que no se pasen ahí.
Después, pues tenemos el distribuidor líquido. La idea es que el líquido no se meta como un chorro, sino que se distribuya lo mejor posible dentro del empaque. Ahorita hablamos del empaque para que quede mucho más claro, pero en sí sepan que el empaque es como cualquier material, ahorita se los enseño, que permite que exista el contacto entre el agua y el gas. Esa es la función del empaque. Ahorita lo vemos con detenimiento. Entonces la idea es meter el líquido para que no entre en forma de río. Si nosotros tenemos el agua en forma de río, es probable que el gas no esté en contacto con el líquido y entonces pues no tendríamos una buena absorción. La idea es que estos dos estén en constante intercambio y si se dan cuenta tenemos en la parte de medio de la columna un redistribuidor de líquidos. La idea es justo eso, que volvamos a redistribuir el líquido y que no quede en forma de ríos y que se nos vayan corrientes de gas sin tocar el líquido. Tenemos también el soporte del empaque. Vamos a tener dos soportes, uno en la parte superior y uno en la parte inferior, y la idea es que nuestros empaques, lo que tengamos adentro para hacer que nuestra corriente esté abierta, que no tengamos solo ríos, pues es que no se nos escape el empaque, porque podría ser que flotaran y se subieran, se fueran hacia arriba, o podría ser que se nos vayan con la corriente de líquido que ya esté deshecho, y pues no es la intención. Tenemos la cubierta que también se llama cuerpo de la torre, y este puede estar hecho de porcelana, puede ser de madera, de metal, de plástico, de metal recubierto con plástico, de metal recubierto con vidrio, de vidrio o de algún material resistente a corrosión. Esto es lo importante, que sea resistente a la corrosión, y generalmente está en forma circular, en forma de tubo. Y pues les digo, hay diseños, pero en general las van a encontrar en forma de columnas. Después encontramos el empaque. Este es cualquier empaque. Ahorita vemos los empaques. Y también tenemos accesos manuales para retirar los empaques. Tenemos dos, uno en la parte superior y una parte inferior. Y el distribuidor de líquidos que ya habíamos hablado. Ok, ahora sí hablemos de los empaques. Estos pueden ser de metales, cerámicos o plásticos. La función en sí de un empaque es exponer una gran cantidad de área superficial para favorecer el contacto entre las fases, es decir, entre líquidos y gas, y así lograr que exista una transferencia entre las mismas, es decir, que el gas contaminado esté muy en contacto con el líquido que va a jalar el contaminante, que va a absorber el contaminante, y que el gas salga limpio. Se debe procurar que la caída de presión sea lo más baja posible, es decir, cuando nosotros metamos empaques, lo que queremos es que el líquido alcance a desalojar, que como es presión no vamos a tener mucho problema, pero que no se quede atorado ahí en los empaques, y que lo que nos interesa, que es nuestro gas, alcance a cruzar toda nuestra columna empacada, que los empaques no retengan ahí el gas. Dentro de los requisitos que debemos tener al seleccionar un empaque, pues el primer lugar es que exista un gran intercambio entre las fases, es decir, que proporcione el mezclado del gas con el líquido para que se haga la transferencia de masa. Su geometría tiene que ser tal que promueva la distribución uniforme de las fases, es decir, que no se quede atrapada una más que otra. Y otra también, que debe ser químicamente inerte a los fluidos de la torre que se están utilizando. Es decir, si ustedes tienen una corriente gaseosa con ácido sulfúrico y que el material reaccione con él, pues no servirían esos empaques, entonces tendrían que cambiarlo o utilizar otro. Necesita que los empaques permitan el paso de grandes volúmenes de fluido a través de pequeñas secciones transversales de la torre sin que se inunde. Necesitan ser mecánica y estructuralmente fuertes, pero sin que pesen demasiado, porque entonces va a ser muy difícil su manejo y muy difícil su instalación. Debe ser resistente, que no se rompa con facilidad,
y que también aguante las temperaturas de operación porque pueden ser estas muy altas. Otro de los factores pues que tienen que ser económicos. Existe una cantidad impresionante de anillos. Aquí les dejo unas imágenes de algunos. Existen los anillos racing, los anillos lacing, los empaques con formas de sillas de montar, los anillos PAL, los talleretes, y existe una cantidad impresionante de empaques aleatorios, es decir, mezclados unos con otros. Y los materiales pues pueden ser arcilla, porcelana, plásticos, anillos metálicos, acero, aluminio, y pues les voy a poner fotitos de cada uno de ellos y pues así los van a ir viendo. Les pongo audio porque si no la diapositiva se va a pasar en friega y ustedes ni siquiera los van a ver. Estos son los anillos racing, si se dan cuenta son como tubos, pero medio alargaditos, y pues como les digo el material puede ser diverso. Estos son los anillos lacing, muy parecidos a los anteriores, solo que tienen inserciones internas que hacen que pues el flujo sea aún más turbulento y que pues se mezclen aún más. Creo que no se necesita mucho con estos empaques en forma de sillas de montar. Es muy claro que son como sillas de montar, como cuando montamos a caballo. No sé quién lo hará, yo no muy seguido, de hecho no me gusta. Pero pues todos conocemos las sillas de montar. Aquí están, estos son algunos ejemplos. Creo que sí parecen sillas de montar, medias lunas. Aquí están los anillos PAL. Estos por lo regular son más metálicos, si se dan cuenta la forma metálicos o plásticos, difícilmente van a encontrar cerámicos de estos porque pues es difícil elaborarlos y lo que decíamos tienen que ser económicos. Son pues anillos y creo que pues no hay más que decir de estos. Los talleretes, aquí están, pues son ya figuras un poquito más complicadas, más elaboradas, por lo regular son de plástico o metálicos porque pues sí, ya su elaboración es un poco más complicada. Desde luego, pues el plástico es mucho más fácil de crear. Se dan cuenta, tiene una forma aplanada, pero hace que pues tanto líquidos como gases tengan una turbulencia grande. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Y nada más una pregunta así chiquita. ¿Alguna vez has visto una columna empacada en tu vida? Dígase de tratamiento de agua o dígase de tratamiento de aire. Y si has visto de aire, pues estaría padre que lo especificaras. Y si tienes fotos, pues mejor. Les dejo activado nada más para que contesten sí o no, si la han visto y si es de aire, y si pueden que suban una foto, ¿vale? Un abrazo, bye.